Queridos hermanos, estamos celebrando esta fiesta muy querida en la iglesia de estos santos apóstoles, Pedro y Pablo, que son, podríamos decir, los cimientos de nuestra fe. O sea, el cimiento principal obviamente es Cristo, pero estos apóstoles fueron los que propiciaron que se difundiera la fe. Pablo, ustedes saben que él sí tenía un oficio como Pedro, pero él también estudió con los fariseos, con un maestro Gamaliel, que era de buena fama en aquella época. Y al principio fue un perseguidor de la iglesia, pero Dios lo llama y él empieza a anunciar a Jesucristo y difunde la fe por todo el contorno del mar Mediterráneo, a todos estos pueblos alrededor del mar Mediterráneo. Él fue viajando, anunciando a Cristo. Empezaba siempre en las sinagogas y después los cristianos, como no tenían un lugar donde reunirse, al principio se reunían en las casas y allí hacían lo que se llamaba en aquella época la fracción del pan, lo que nosotros llamamos la Eucaristía. Ellos lo llamaban la fracción del pan. Y Pedro, ustedes saben, Pedro tenía en su familia, podríamos decir hoy con el lenguaje actual, una microempresa. Él le iba bien. Si ustedes van allá a Nazaret, ven la casa de Pedro, era una casa inmensa, al lado de todas las casitas chiquitas que estaban ahí en ese Cafarnaún, no es en Nazaret, en Cafarnaún. Y Jesús lo llama y va a ir haciendo una obra con él. Muy interesante esa obra, porque aquí vemos lo que él quiere hacer, lo que Jesús quiere hacer. Para entender este pasaje, es necesario unirlo al pasaje siguiente. El pasaje siguiente habla de la transfiguración en el monte Tabor. En cierto momento Pedro va a decir: qué bueno es estar aquí, vamos a hacer 3 tiendas. Y eso hace una referencia a una fiesta judía, la fiesta de las tiendas, que aún hoy los judíos la hacen cada año. Bueno, los que practican, los observantes, los que practican su religión. ¿Qué hacen? Hacen una tienda de campaña, arman una tienda de campaña que la pueden poner en el patio de la casa, en un jardín. Incluso si no tienen jardín, porque está en un edificio, si el balcón es grande, la arman en el balcón. Y lo interesante de esto es que ellos se pasan una semana en esa tienda de campaña. Una semana. Dejan todas sus actividades y se dedican a estar una semana en la tienda de campaña. Y eso es una fiesta que les recuerda de una manera pedagógica, porque desde niños los meten en esas tiendas de campaña y pasan ahí toda esa semana, y niños, adultos están ahí, y recordando el tiempo que estuvieron en el desierto, que tenían que estar metidos en tiendas de campaña, no había otra manera. Y lo recuerdan así, para vivirlo en carne propia, qué significaba estar en una tienda de campaña. Y es muy interesante. Pero eso nos remonta a este pasaje de hoy, porque eso dice allí 6 días después. ¿Qué pasó 6 días antes? Pues lo de hoy, lo de este pasaje.
6 días antes había otra fiesta judía. Yo le explico esto no por curiosidad, sino porque eso nos permite entender a profundidad qué es lo que está haciendo Jesús. Porque lo podemos ver de una manera superficial. Solo vemos la puntita del iceberg, no nos enteramos de nada. Pero al profundizar vemos que es un iceberg bien hondo. Y entonces resulta que en la fiesta de Yom Kippur era una fiesta penitencial. Interesante, ¿no? Para pedir el perdón de los pecados. Y lo llaman fiesta. Nosotros cuando pensamos en la penitencia, pensamos, tengo que llorar por mis pecados, porque he sido muy malo, me he portado mal, me arrepiento y lloro por mis pecados. Y lo sentimos como algo triste. En cambio ellos hacen una fiesta. Una fiesta porque el perdón de los pecados te trae alegría. Te trae la alegría interna y paz. Entonces, en esa fiesta, entre otras cosas, sucedía algo. El sumo sacerdote entraba en un cuarto que solo una vez al año entraba, que se llama el Santo de los Santos. En latín, el Sancta Sanctorum. El Santo de los Santos, nosotros lo diríamos, porque es un superlativo, el superlativo de santo es santísimo, pero en hebreo no existe ese superlativo, lo dicen de esta manera, el Santo de los Santos. Y ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año y pronunciaba el nombre de Dios. A propósito, el nombre de Dios no es Jehová. Por favor, nunca vayan a decir Jehová. Aparte que es un error, según una explicación técnica que una vez hicieron unos hebreos, es una blasfemia. Porque esa palabra no existe en hebreo. La palabra Jehová no existe en hebreo. Si existiera, significaría el Dios romista o el Dios malvado. Y eso es una blasfemia. ¿Cómo se pronuncia entonces el tetragrama sagrado? Se dice Yahvé. Pero los judíos no la pronuncian porque es muy sagrada para ellos. Ellos dicen mejor Adonai. Adonai significa el Señor. Entonces solo el sumo sacerdote una vez al año entraba allí y pronunciaba el nombre de Dios tal cual, Yahvé, suplicando el perdón para el pueblo. Entonces esto es lo que va a pasar aquí. Fíjense que Jesús no lleva a los discípulos a Jerusalén, al templo donde se hacía la fiesta, sino que los lleva a Cesarea de Filipo. Esto es interesante porque Cesarea de Filipo es una zona romana. Cesarea, pues el emperador César, era una zona romana. Esto era para anunciar lo que él iba a crear, era algo para toda la humanidad, no solo para los judíos, para toda la humanidad. ¿Y qué hace? Lo primero que hace es un diálogo con los discípulos, un diálogo bien bonito. Primero les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y empiezan a decir que es un profeta, que es Juan Bautista, o Elías, o Jeremías, así algo. O sea, eres alguien importante, pero no sabemos qué. Entonces, Jesús les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Es una pregunta fundamental, que deberíamos cada uno preguntarnos. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús en tu vida? ¿Te sirve de algo? ¿Te ha salvado de algo? ¿Vienes aquí a misa por costumbre? Ni siquiera sabes de qué se trata ese Jesucristo, ni me interesa, tengo otras cosas que hacer. Bueno, entonces
¿Qué va a decir Pedro? Dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él va a decir lo central, una profesión de fe, aunque él todavía no lo entiende bien. Después vamos a ver que él no se ha enterado bien qué significa eso, pero dice una gran verdad, él es el Mesías, pero dice a continuación, el Hijo de Dios vivo, o sea que pronuncia el nombre de Dios, hace lo que tendría que hacer el sumo sacerdote, pronuncia el nombre de Dios. Impresionante, ¿no? Va siguiendo la secuencia de esa fiesta del Yom Kippur. Y le dice algo, entonces, ¿qué le dice Jesús? Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, primero, que se dé cuenta que es una revelación del Padre celestial. Y a continuación le va a dar un nombramiento. Interesante, la misma palabra nombramiento significa que le da un nombre, un nuevo nombre. Y le dice, yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es algo interesante que Jesús no está hablando ni en hebreo ni en griego. Los evangelios fueron escritos en griego, pero él no está hablando en griego ni en hebreo, está hablando en arameo. Era la lengua que hablaba el pueblo en aquella época. Como quien dice, en los libros encontramos español, pero nosotros aquí hablamos el nica, algo así, ¿verdad? Claro que si ustedes quieren conocer cómo era el arameo, pues pueden ir a Siria. La lengua que se habla en Siria es muy parecida al arameo que hablaba Jesús. Entonces Jesús le habla en arameo y le dice Kefas. Pero es interesante, hace como un juego de palabras. Nosotros en español diríamos, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y suena, bueno, bien, se entiende, pero no se escucha el juego de palabras. El juego de palabras que hace Jesús dice así, tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. O sea, el mismo nombre que tiene la piedra se lo da a Pedro, pero suena tal cual, Kefas. Tú eres Kefas y sobre esta Kefas edificaré mi iglesia. Y es interesante porque esa piedra no es cualquier piedrita. Era una piedra que llamaban la piedra fundamental que estaba en el templo, justo allí en ese santo de los santos donde entraba el sumo sacerdote. Según la tradición judía, esa piedra era como la puerta al infierno. De tal manera que esa piedra impedía que los poderes del infierno llegaran y destruyeran nuestro mundo. Los protegía, o sea, protegía a todo el mundo, no solo a Israel, a todo el mundo. Con esa piedra se protegía que no entrara los poderes del infierno a este mundo. Entonces, vean lo que le dice Jesús. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Ven cómo va viendo una secuencia dentro de esta fiesta de Yom Kippur que nos hace entender esta palabra, nos hace entender cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ser esa piedra que nos protege de los poderes del infierno. ¿Qué hace el infierno? ¿Qué es el infierno? El infierno es cortar con Dios. Cuando yo digo, no, yo no necesito de Dios, ¿para qué voy a ir a misa? No necesito. Yo rezo en mi casa, un Padre Nuestro, Reza de María, ya está. No necesito rezar tanto. Pues mira, los que rezan, algunos ni rezan.
¿Y qué le dice a continuación? Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esta expresión es interesante, pero nosotros lo hemos hecho caricatura con las bromas. Y empiezan a contar chistes que San Pedro allí con las llaves en el cielo y que va a estar vigilando quién entra y quién no entra y no sé qué. Pues es una caricatura del Evangelio. No es eso lo que está diciendo Jesús. Aunque podría ser, yo no niego porque yo nunca he estado por allá arriba. El punto es, ¿qué son esas llaves? ¿Qué son esas llaves? Resulta que el único que podía entrar en ese santuario era el sumo sacerdote y por tanto él tenía las llaves. Pero el que ha entrado de verdad en el santuario, ha dado su vida por nosotros, y se ha entregado por nosotros al Padre en la cruz, el único que tiene las llaves es Jesús mismo. Por eso Jesús le puede entregar las llaves a Pedro. Él le entrega las llaves a Pedro, para que en adelante todos puedan entrar, no solo él. Le entrega las llaves para que todos podamos entrar. Porque el verdadero santo de los santos, ¿dónde está Dios? Es el cielo. Eso lo dice en la carta a los Hebreos. Jesucristo ha entrado en el nuevo santo de los santos, que es el cielo. Y nos ha abierto a todos el camino al cielo. A todos. Por eso Pedro tiene las llaves, que las administra toda la iglesia, esas llaves. A través de los sacerdotes, de los obispos. Cuando celebramos los sacramentos, por ejemplo. Porque a través de los sacramentos tú estás siendo introducido al cielo. En el bautismo te da la naturaleza divina y te va uniendo a Dios, te consagra a Dios. Nosotros no necesitamos ser religiosos para ser consagrados. El bautismo ya nos consagró a Dios. Nosotros no nos pertenecemos, somos de Dios. Y la confirmación sella esto. Esta entrega a Dios lo ha sellado en la confirmación. Y nos da la Eucaristía para unirnos plenamente a Dios. Pero como sabe que somos débiles y pecamos, y traicionamos a Jesús tantas veces, Él nos da el perdón en el sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia es como sumergirte nuevamente en las aguas bautismales y renovar esa naturaleza divina que te había dado, para que puedas vivir como hijo de Dios. Esas son las llaves. Por eso se nos invita a nosotros los cristianos a usar las llaves. Cierto, las tiene el sacerdote, pero tú puedes acercarte al sacerdote y pedirle que te dé el sacramento. Y así tú entrar al reino de los cielos. Cada vez que eres perdonado, cada vez que recibes la Eucaristía, estás degustando del reino de los cielos. Estás saboreando lo que es estar unido a Dios. Por eso yo les invito, hermanos, a aprovechar esas llaves. Y no solo las llaves, sino las armas que a ti te ha dado Dios, como la oración. Se te ha entregado la oración en el bautismo. Porque en el bautismo se te consagró sacerdote, no sacerdote ministerial, sino en el sacerdocio común de los fieles, que lo ejerce en la oración. O sea que la oración no es una opción, es una obligación. Orar es una obligación para nosotros. Y ay de ti si no oras.
¿Por qué? Porque estamos en una guerra. ¿Ustedes han visto Salvando al Soldado Ryan? Cuando desembarcan los aliados y toda esa matancina que se hizo porque les dispararon cruelmente, sin compasión, les dispararon para acabarlos cuando estaban desembarcando. Uno se queda como impactado, te da ganas de llorar, te da ganas de no sé qué, te da algo tremendo. Cuando yo lo vi por primera vez, esa escena me impactó muchísimo. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra vida. El diablo te está rafagueando constantemente, pero tú tienes las armas para defenderte, tienes el escudo de la fe, tienes la oración, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usa las armas. No te dejes que el maligno te lleve a la condenación. Usa las armas, defiéndete. Tenemos no solo el derecho, la obligación de defendernos, porque tienes las armas, se te han entregado. Aprovéchalas. Y vengamos a misa, vengamos a recibir al Señor, vengamos a escuchar su palabra, a estar atentos a lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Ahora vamos a continuar alabando, bendiciendo, dando gracias a Dios por su amor.